Se aprende. Bueno, buenas noches todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Bueno, la moderadora tuvo un pequeño contratiempo por el tráfico y no ha podido llegar, así que los presento yo, aunque ya los conocen, supongo. Tenemos a Enrique Serna, que es narrador, ensayista, periodista y guionista de una serie muy extensa de libros y cuentos también, entre los que se encuentran El seductor de la patria, El miedo a los animales, Ángeles del abismo, El orgasmógrafo, Giros negros. Su obra se ha traducido al francés, italiano, inglés y portugués. Es columnista regular de varias revistas. Y Pascual Reyes, que es músico y compositor, ha formado parte del grupo San Pascualito Rey desde el 2000. Después debutó como compositor de música incidental para películas, como Cefalópodo, Burros y recientemente Colosio. Los dejo con ellos para comenzar este diálogo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, esperamos un tiempo para que ya estuvieran todos bien servidos, porque hablar de José Alfredo sin tener un trago en la mano, creo que es un pecado mortal. A mí desde que me invitaron a hablar sobre José Alfredo, me dio una gran alegría, porque yo he sido toda mi vida un gran admirador suyo, y en un momento dado intenté escribir una biografía de José Alfredo, cuando yo coordinaba una colección de biografías de ídolos populares en la editorial Clio. Yo había escrito una de Jorge Negrete y llamé a la familia, a su hijo concretamente, ¿no?, para pedirle que pues nos autorizaran a escribir esta biografía, nos proporcionaran material para ella, porque esas eran biografías que se publicaban en fascículos con fotos, ilustraciones y demás, ¿no? Y entonces me llevó el hijo de José Alfredo un guión que él había escrito para un programa de televisión que era casi como una vida de santo, ¿no? O sea, era un padre ejemplar, abstemio, etcétera. Y entonces dije, caray, no, está fatal tener que escribir una geografía de José Alfredo Jiménez, porque yo no tenía la intención de denigrarlo, pero de cualquier modo pues tampoco podía ocultar, ¿no?, que había sido borracho y mujeriego, lo sabía todo México, ¿no? De modo que me quedé con las ganas de escribir esa biografía. Es una lástima porque he visto que los parientes de nuestros ídolos populares son el principal obstáculo para que haya buenas biografías de ellos. En esa misma experiencia como editor de Clio, también me topé con un impedimento para escribir una buena biografía de Tintán, ¿no?, que yo había logrado ya convencer a Carlos Monsiváis de que él la escribiera, y entonces nos topamos con el problema de que su viuda, ¿no?, también quería censurar, ¿no? Y a mí me había contado Monsiváis que él sabía que Tintán era hijo de un agente aduanal de Ciudad Juárez, ¿no?, y desde niño, pues, como él decomisaba grandes cantidades de mota, ¿no?, pues él y Loco Valdés ya se fumaban sus churros desde que eran chiquitos, ¿no? Y pues es indudable que el humor de Tintán es un humor muy pacheco, ¿no? Más adelante, un amigo mío, Fritz Glockner, escribió un libro que es mitad biografía y mitad ficción, ¿no?, sobre Tintán, pero ahí cuenta algunas anécdotas formidables, como por ejemplo que él tenía su yate en Acapulco, ¿no?, a imitación del yate que tenía en ese tiempo Miguel Alemán. El de Alemán era el Sotavento y el de Tintán era el Tintanvento, ¿no? Y entonces él agarraba y se iba ahí con el Nano Santanón, Vitola, y todos ellos armaban tremendos reventones, ¿no? Y el problema era que se quedaban dormidos con las colillas de los cigarros encendidas y demás. Y entonces se le incendió el Tintanvento. Tuvo que comprar otro y se le volvió a incendiar en otro reventón, ¿no? De modo que esa era más o menos las aventuras de Tintán. Pero ya volviendo a José Alfredo, ¿no? Me quedé con las ganas de escribir eso, pero pues les voy a contar más o menos cómo ha sido mi acercamiento a él, ¿no? Yo empecé a disfrutarlo en la adolescencia, pero antes había tenido una experiencia curiosa, que fue que en un programa de sabatino de
Jorge Saldaña, que se llamaba El juicio de los discos. Me tocó ver que sometieron a juicio El Rey de José Alfredo Jiménez, que por ese tiempo estaba empezando a sonar en la radio. Y entonces había un grupo de musicólogos intelectuales que opinaban sobre la canción, ¿no? Y entonces todos dijeron que era deplorable, que era una apología del machismo, del alcoholismo, de la prepotencia, del varón engreído, ¿no? Y entonces, ante ese veredicto unánime, Jorge Saldaña rompió el acetato y lo tiró al basurero, ¿no? Y en ese programa habló por teléfono Manuel Puig, el novelista que en ese tiempo vivía en México, y trató de defender la canción, ¿no? Yo me he enterado con más precisión de los argumentos de Puig porque están incluidos en una biografía suya que publicó Susan G. Levin, que se llama Manuel Puig y la mujer araña. Y entonces lo que decía Puig era que eran injustos con José Alfredo porque en realidad él no era un apologista del machismo. Decía que él rechazaba el machismo, pero había una tensión en sus canciones porque no podía resistirse a la mística del macho dominante, ¿no? Y bueno, voy a pasarle la pelota a Pascual para que esto sea un diálogo, ¿no? Y a opinarle a él qué piensa en él del machismo de José Alfredo, ¿no? Bueno, antes de entrar al machismo de José Alfredo, es decir que mi acercamiento con José Alfredo fue curioso, en realidad, mi acercamiento consciente y voluntario, porque obviamente todos nosotros, desde que nacemos, escuchamos a José Alfredo, tal vez sin saber qué es una canción de José Alfredo, pero fue a través de Chabela Vargas, de la cual yo soy y siempre voy a ser un fan, ¿no?, de Chabela. Entonces, en realidad, las anécdotas de Chabela con José Alfredo eran las que me nutrían de la historia de José Alfredo y también, yo creo, a mi juicio, las mejores interpretaciones de las canciones de José Alfredo son de Chabela Vargas, ¿no? Entonces, es curioso como yo me echaba todos los entrevistas y videos, porque aparte a Chabela le encantaba hablar de ella y su vida con José Alfredo y en el Tenampa y las pedas y, o sea, que salían 3 días después del Tenampa en ambulancia, ¿no? Y también, por otra parte, hace poco nos invitaron, es curioso porque el hijo de José Alfredo estaba organizando un tributo, organizó un tributo a José Alfredo, pero que se iba a editar en España. San Pascualito Rey fue de los invitados, y es curioso, fuimos los primeros que entregamos una canción que fue la de Corazón, Corazón, pero fue la única canción que no entró al acoplado por cuestiones de las disqueras, de permisos y de cosas ahí, ya saben, turbias con las disqueras grandes. Entonces, nosotros que habíamos sido como de los primeros invitados, que los primeros que entregamos la canción de Corazón, Corazón, pues no entramos al tributo, y nos gustaba tanto la versión que decidimos hace poco, sacamos un disco en vivo que se llama Bravo y decidimos ahí sacarla, ¿no? Tocamos la canción en vivo, la de Corazón, Corazón, y hasta estuvo, o sea, fue sencillo en radio y tal. Entonces, básicamente, mi acercamiento con las letras, con su mundo, pues fue a través de Chabela. Y hablando del machismo de José Alfredo, pues, yo creo que en realidad, pues sí, no, definitivamente no era un macho, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, era alguien que se rendía a la mujer, ¿no? Alguien que se rendía, que se ponía a los pies de la mujer, y tú lo comentaste en algo que escribiste en algún texto, que sabía perder, ¿no? Que era un buen perdedor, que él sabía perder. Y digo, eso no creo que sea como un sinónimo
del machismo, ¿no? O sea, yo creo que sí era un cuate, coloquialmente le podemos decir que era un ardido del amor, ¿no? Y despechado, pero vamos, machista no, ¿no? Yo siempre creo que siempre ponía a la mujer como una divinidad, como, o sea, era un ente para él muy, muy pesado y muy grande, como para que fuera más machista, ¿no? Pues sí, lo decía porque creo que las feministas hasta la fecha siguen satanizando un poco a José Alfredo Jiménez, pero a mí me parece que en realidad lo que él logró fue presentar la transición, digamos, de la época del machismo antiguo a la época de la igualdad entre los sexos, ¿no? Porque machistas furibundos, por ejemplo, eran los protagonistas de las canciones de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, que fueron los principales compositores de las canciones de Jorge Negrete, ¿no? Que si uno se pone a examinar la letra, por ejemplo, de Cocula, pues es verdaderamente patológica, ¿no? Vengo en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Pues eso ya es casi de un golpeador de mujeres, ¿no? Parece que lo que sigue después de eso es que se la va a agarrar a cates, ¿no? Entonces, y los majos de Jalisco, afamados por entrones, por eso traen pantalones. Realmente la mujer queda en muy segundo plano en esas canciones tan bravuconas, ¿no? Esa es como, digamos, la tesitura también de otro tipo de composiciones rancheras, como La Chancla, que ya es francamente ofensiva, ¿no? Y que luego vino a retomar ya en nuestros días, como en venganza, Paquita la del barrio, ¿no? Para sobajar al varón. Vendría siendo una respuesta a esa vertiente de la canción popular mexicana. Pero en José Alfredo, lo que hay es algo muy curioso, porque a mí me da la impresión de que él sí le hubiera gustado ser un macho dominador y arrogante, ¿no? Pero al mismo tiempo se da cuenta de que eso hubiera matado el amor, ¿no? El exigirle una convivencia forzada a las mujeres, se da cuenta de que no las puede encadenar, ¿no? A su lecho. Y entonces, en lugar de soltar reproches, ¿no? Se traga su despecho y convierte los reproches en alabanzas. Y ese es un mecanismo que se repite en varias de sus canciones, ¿no? Por ejemplo, incluso en las que parecen más bravuconas, ¿no? Como cuando dice, te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? A la hora que yo quiera te detengo. Y luego, como si eso se asustara de su propio berrinche autoritario, él dice, yo sé que tú, pero le dice que si encuentra un amor que la comprenda, ¿no? Entonces, y siente que la quiere más que nadie, entonces él dará la media vuelta, ¿no? Entonces resulta que se echa para atrás, ¿no? Que como que se asusta de portar, y en otra muy parecida, que es la de Diciembre me gustó pa' que te vayas, ¿no? Pues parece prácticamente que la está corriendo, ¿no? Que él está terminando la relación, pero luego continúa la canción, ¿no? Y nos enteramos de que ella es la que se está yendo, ¿no? Porque le dice, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. O sea que él estaba haciendo una especie de mímica frente al espejo, ¿no? De sentirse el dominador, ¿no? Pero en el fondo es un pobre diablo al que abandonaron, ¿no? Y entonces, yo por todo eso que se da mucho en las canciones de José Alfredo, pienso que él involuntariamente iba dibujando su autorretrato, ¿no? Con una enorme sinceridad y sin pudor, ¿no? Que es una actitud, me parece, muy diferente, ¿no? A la que proyectaban en el cine mexicano de la época de oro los charros cantores, ¿no? Y bueno, sí, era como, yo creo que me lo imagino como el duende verde del Hombre Araña, ¿no? Que tenía dos personalidades. Y entonces se la pasaba luchando él mismo con la imagen de la mujer, ¿no? Y yo creo que él, en lugar de golpear, trataba de olvidar, ¿no? Como que decía, no, pues no. Al estilo Jalisco. Exacto,
no te voy a golpear, pero te voy a olvidar, ¿no? Entonces, y yo creo que también entra, o sea, hay cosas como que también, como de un buen cantautor, ¿no? Un buen compositor, que también logra tocar la filosofía, ¿no? O sea, como que tiene varias lecturas, ¿no? Tiene varias lecturas sus letras, puede hablar, por ejemplo, de Dios, ¿no? En un monólogo, como por ejemplo es el de Las Ciudades, que es una canción hermosa, y es, o sea, como buen compositor se cuestiona, y como comenta Enrique, se cuestiona, se responde él mismo en la misma canción, y como que yo creo que ese tipo de canciones, las canciones como con ese tipo de fondo, de reflexión, que en realidad son canciones reflexivas, que obviamente con mucha emotividad, mucho sentimiento, son las canciones que perduran, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Son canciones que definitivamente pues nacen para quedarse toda la vida, ¿no? Hay canciones, por ejemplo, que es curioso porque me enteré que hay una canción se le hizo a su coche, ¿no? Pero obviamente tú las lees y pues no tienes una idea que se le escribió a su coche, es el de Caballo Blanco. El corrido. El corrido del Caballo Blanco. En realidad tenía un Ford blanco que cuenta Chabela, por ella me enteré, que a cada rato se estaba descomponiendo, ¿no? Decía Chabela, el hocico le estaba sangrando a cada rato, ¿no? El motor estaba fallando y el coche siempre los dejaba tirados. Y es el corrido del Caballo Blanco, ¿no? Y era su Caballo Blanco. Pero aún así, el sublimar y el hablar así de un coche, ¿no? De su coche, de su carcacha, pues tiene pues un gran mérito y una gran capacidad de abstracción, ¿no? Tiene una gran capacidad de abstracción. Y también es curioso, y lo estábamos platicando hace rato, ¿no? Es curioso cómo José Alfredo no sabía tocar nada, no sabía de lenguaje musical, no sabía nada, todo lo chiflaba, ¿no? Él no hubiera sido nada sin su arreglista, ¿no? El arreglista, para quien no conozca mucho ese término, pues es el que viste las canciones, las potencializa, les pone las cuerdas y guitarras, es el que digamos, viste a la melodía principal. En teoría ese es el arreglista, que puede ser arreglista productor, ¿no? Entonces, es curioso lo que estamos platicando hace rato, que José Alfredo, hacía unas letras increíbles, pero es curioso cómo él no sabía música, ¿no? Y entonces era Rubén Arroyo, Rubén Fuentes. Rubén Fuentes, su arreglista de cabecera. Era curioso cómo Rubén Fuentes se la montaba, la canción. Y lo que estábamos comentando hace rato es cómo habrá sido como el arreglo, ¿no? Entre ellos. Porque en realidad la canción es por José Alfredo, ¿no? Y las regalías y eso, pues obviamente tendrían que ir a José Alfredo, pero el hecho de que nada más por chiflarla fuera su canción, pues pues ahí habría que sería muy curioso saber cuál era el arreglo entre ellos o a nivel como autoral, ¿no? Pero ya llegó nuestra moderadora. Pues ya llega la moderadora, perdón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mil disculpas por haber llegado tarde. Han de saber que yo también soy astróloga. Y muchos de ustedes lo saben. Y hay un planeta que se llama Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Y en este momento está en movimiento retrógrado. Y hay habitualmente descomposturas, retrasos, malos entendidos y un tráfico espantoso. Entonces, había 3 automóviles descompuestos en mi caminito, aquí cerquita, pero aquí estaba ya. Y me da mucho gusto estar aquí con Enrique, con Pascual y hablando de José Alfredo. ¿Ya adelantaron mucho? ¿Me pasan los apuntes? No, pues llevamos como 15 minutos. Bueno, muy bien. ¿Y en qué estaban? Bueno, estábamos hablando un poco de que José Alfredo no sabía música y que le chiflaba a su arreglista las canciones y pues él se encargaba como de
pues, de vestirlas y de hacerlas unas canciones, ¿no? Tal cual. Okay. ¿Saben que los Beatles no sabían música? Es que no pasa nada. Y se las chiflaban a George Martin. Así es que, bueno, cada quien sus sabía, chiflidos, ¿verdad? No sabían música. Y bueno, pues gracias a George Martin pudimos tener todo lo que tenemos. No, pues a chiflar se ha dicho. Pues a chiflar se ha dicho, claro, muy bien, muy bien. Y escribir también. ¿Dónde escribía José Alfredo Jiménez sus canciones? Por ahí alguien me dijo que en servilletas. Donde estaba casi siempre, que era en la cantina, ¿no? Sí. Y de hecho, el escenario está descrito en muchas de esas canciones, ¿no? Estoy en el rincón de una cantina, Sí, me están sí, sirviendo ahorita mi tequila, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era un hombre al que lo sorprendía la inspiración prácticamente en cualquier parte, ¿no? Sí. Con una facilidad y un poderío expresivo que creo que es la envidia de todos los poetas cultos mexicanos, ¿no? Y de todos los alcohólicos también. Algunos lo han confesado, como Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Que era un gran admirador de José Alfredo. Otros no, pero yo creo que él, por distintos caminos, ¿no? Por el camino de la lírica popular, pues llegó a descifrar el alma del mexicano con la misma profundidad que lo logró por otros caminos Octavio Paz, ¿no? Porque si uno se pone a ver lo que revelan las canciones de José Alfredo, ¿no? Pues es una radiografía muy compleja del carácter mexicano, ¿no? Esta cuestión que se ve tanto en El Rey, ¿no? Por ejemplo, de una voluntad de poder torturada y frustrada, ¿no? El derrotismo amoroso, pero sublimado, ¿no? El regodeo en la celebración de la pena que se convierte casi en una fuente de placer, ¿no? Y todo eso, pues es una radiografía con la que la gente se identificó inmediatamente, pero a la que José Alfredo llegó de manera intuitiva, ¿no? Porque él no necesitaba reflexionar, ver desde afuera, ¿no? Que es algo que los escritores de literatura siempre están buscando, ¿no? Exiliarse, por ejemplo, durante largas temporadas de su país. Es el mismo Octavio Paz. Para verlo con más objetividad y que probablemente es una de las fuentes de los hallazgos de Paz, ¿no? En José Alfredo es al revés, ¿no? Es una inmersión, es un hombre que a base de auscultar su propio corazón, ¿no? Logró encontrar todo esto, ¿no? Y creo que una de las cosas que yo más le admiro es haberlo expresado con tanta sinceridad. Y Oye, pero auscultaba su corazón. ¿Auscultaba su corazón o además era un cronista de su entorno? Bueno, yo creo que las dos, ¿no? Obviamente uno como compositor es quien es también por el entorno, ¿no? En el que ha crecido, en el que se desenvuelve. Yo creo que, o sea, nació con un don, ¿no? Un don, y ese don también de parir versos, ¿no? Ese don de parir versos porque, digo, tal vez podía él definirse a sí mismo y definir su situación y entorno, pero la musicalidad de esa definición, de esa descripción de sí mismo, esa muy pocos la tienen, ¿no? Entonces yo creo que también es así como, o sea, tenía de todo, o sea, era un gran, yo pienso, lo veo como un gran pensador, sí, ¿no? Como un gran pensador, pero a la vez también un poeta, porque la poesía es música, al final de cuentas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Yo creo que sus mismos, o sea, si leemos versos de él, de alguna canción, o sea, tiene una musicalidad, tiene ritmo, tiene una coherencia musical, ¿no? Entonces, yo creo que, y aparte el poeta, pues no nada más, o sea, tiene también esa parte reflexiva y filosófica y filosa. Sí. A ver, una cosa, tú estabas diciendo de este retrato del mexicano, cómo el mexicano de las canciones de José Alfredo inmediatamente conectaba. El mexicano del siglo XXI, de este 2014, ¿por qué es que sigue conectando con ese José Alfredo? ¿No hemos variado en ese aspecto o ya cambió el mexicano? Porque pienso, por ejemplo, en compositores como Agustín Lara. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Ya no hay ni farolitos, ni calles desiertas o desiertas por otros motivos, pero ¿por qué sí seguimos siendo el rey? A ver, ¿cuál fue
ese don, pues, como estás mencionando, que tenía José Alfredo. ¿Por qué permanecen las canciones y nos siguen? Me cansé de llorarle, de rogarle, bueno, rogarle y llorarle y la cantina y todo eso. ¿Por qué? ¿Era un visionario? ¿Cómo era? ¿O qué nos pasa a los mexicanos que en eso no cambiamos o ya cambiamos? Es que hablaba de él, o sea, por ejemplo, como comentas de Agustín Lara, o sea, o de Chava Flores, que describía lo que veía, ¿no? Y el entorno sí cambia, ¿no? Pero el ser humano es el ser humano, ¿no? Entonces él habla, y el amor sigue siendo el amor, ¿no? Entonces yo creo que hablaba de él, ¿no? Y obviamente, siendo tan introspectivo, pues cualquiera se puede identificar, ¿no? Porque seguimos siendo mexicanos, porque hablamos español, porque muchas cosas, ¿no? Amamos y nos dolemos también, ¿no? Entonces, yo creo que perduran porque hablan de él, ¿no? Es mi opinión. Pues todos los poetas, todos los compositores hablan de sí mismos, ¿no? De alguna manera, de su tiempo, pero este tiempo, ¿por qué no seguimos, insisto, por qué seguimos siendo el rey? ¿Por qué nos siguen moviendo las canciones de José Alfredo? ¿Por qué, aunque neguemos los mariachis, los 3 tequilas, todos nos sabemos las canciones? O sea, que raro, ¿no? Pues yo creo que porque no han envejecido, ¿no? Ahora, no solamente no han envejecido en México, ¿no? Sino prácticamente en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Es un ídolo José Alfredo, ¿no? En España, de eso que platicábamos antes de venir acá, los españoles creen que prácticamente que toda la canción ranchera las compuso José Alfredo. No saben que existió Cuco Sánchez, Rubén Fuentes, Tomás Méndez, etcétera. O sea, sienten que él es el único, ¿no? Que hubo, hay restaurantes, bares que llevan su nombre, ¿no? Es un ídolo en Perú, en Colombia, en todas partes, y sigue vigente en todos esos países, ¿no? Y yo creo que es curioso lo que dices ahorita sobre el por qué continuamos, porque en una entrevista que él le dio a Abraham Sabludowski, poco antes de morir, ya en la clínica Londres, con ya un semblante muy demacrado, ¿no? Él decía que defendiéndose, ¿no? De sus detractores que lo acusaban de ser un apologista del macho empistolado que llega a la cantina y echa balazos, ¿no? Él decía que ese tipo de mexicano ya estaba en extinción, ¿no? Que ya afortunadamente el macho atrabiliario iba desapareciendo, ¿no? Qué ironías de la vida, ¿no? Que ahora en el 2014, ¿no? Ese tipo de machismo esté desgraciadamente más vigente que nunca, ¿no? En la época de la sicaresca nacional, ¿no? En donde los matones están volviendo a imponer su ley por doquier, ¿no? Curiosamente creo que ante ese machismo, ¿no? Las canciones de José Alfredo pintan un hombre muchísimo más humanizado, ¿no? Que finalmente es galante en cuanto a aceptar sus derrotas, ¿no? Sí. Porque además sufre y se reivindica y está, como mencionaste hace un momento, en el dolor, en automático viene la reivindicación y está bien sufrir. Y aparte le gustaba revolcarse en su dolor, ¿no? Pues a quién no. Sí. Pregúntamelo a mí. No, pues bueno, es que yo creo que de alguna manera, ¿por qué nos gustan las canciones de José Alfredo? Porque nos dan permiso, ¿no? Nos dan permiso de ser sufridos y que se vale. Sí, el sufro. Pues sí. ¿Somos una cultura sufrida los mexicanos? Yo pienso que sí, pero a ver ustedes. Pues nos tiramos al drama, o sea, puede que nos gusta tirarnos al drama, es un hecho, ¿no? No sé si en realidad a veces suframos tanto como decimos que sufrimos, pero es un hecho que nos tiramos al drama, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, es una opinión muy personal, yo creo que si llevas al exceso tu sufrimiento, más rápido sales del camino. O sea, si te echas unos 10 tequilas y cantas a José Alfredo una noche, sales, la atraviesas, sí. La libras. Una semanita. ¿Será que José Alfredo es este bálsamo existencial de los mexicanos y que hemos sobrevivido gracias a él? Yo ya estoy pensando, por lo que dices, que tal vez sí es cierto.
Pues yo creo que sí, es el compositor que le ha proporcionado mejores catarsis a los mexicanos, ¿no? Junto con los compositores de boleros, por supuesto, ¿no? Empezando por Lara, ¿no? Pero pues en ese culto, digamos, de lo pena sabrosa, ¿no? Que es algo que definió muy bien Santa Teresa, ¿no? Que decía que ella le disfrutaba enormemente el deleite de sufrir por Dios, ¿no? Pues eso, en una versión profana, ¿no? Es lo que ha hecho la canción ranchera, el bolero, el tango, el fado portugués, el blues, el vallenato, ¿no? Que son todos estos géneros de la música popular en los que el dolor de la pérdida amorosa, ¿no? Se transforma en placer, de modo que en lugar de que esto nos destruya, ¿no? Lo convertimos en algo que nos sostiene en pie, que nos hace más intensa la vida, que es un mecanismo parecido al del humor negro, ¿no? Como defensa ante los accidentes más aflictivos de la vida, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que, sin duda, el hecho de, como comentaba, el hecho de llevar al exceso tu sufrimiento, como comenta Enrique también, pues te hace sentir, te hace más intensa y tal vez más interesante la vida y te hace andar, ¿no? Te hace sentir vivo también, ¿no? El dolor tiene mucho, yo creo que el dolor, la vida sin dolor, de cualquier tipo de dolor, pues no es vida, porque yo creo que el dolor es lo que te hace sentir vivo, ¿no? El dolor físico te hace sentir vivo también. Digo, no es que me encante estamos descubriendo el sado ni cosas, nada ¿verdad? por el que estilo. No queremos profundizar. Pero sí te mueve, ¿no? El dolor te mueve y el dolor te lleva a otro lado, el dolor te lleva al placer y eventualmente a esos pequeños momentos que le podemos llamar felicidad, ¿no? Pero en realidad, sí, yo creo que a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando compongo, yo compongo cuando me siento mal, cuando hay una situación incómoda con mi pareja, X, ¿no? Como que es ese momento para yo entenderme a mí mismo, para salirme de mí y entenderme y comprender la situación. Cuando escribo una canción, me imagino que con José Alfredo era algo también parecido, ¿no? Como para entender su dolor tenía que escribirlo, ¿no? Y eso a mí en lo personal me cura, ¿no? Cuando compongo una canción, a mí me cura. Yo rara vez compongo una canción como de felicidad, ¿no? O de placer, porque cuando estoy en ese mood, prefiero vivirlo y prefiero estar con mi esposa besándome que escribir que me estoy besando con ella. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero cuando tengo broncas con mi esposa, pues ahí como ni nos hablamos, pues me encierro y escribo, ¿no? Entonces, todo el mundo que escucha las canciones de San Pascual Rey piensa que me la paso de la chingada, pero no, en realidad es como más una onda terapéutica el escribir, y posiblemente José Alfredo es algo así, tal vez era una labor terapéutica el escribir canciones. Bueno, yo digo que ya mejor ya no, mejor besos, debemos salvar los besos. Pero, ¿y tú, tus cuentos sufres? Bueno, para no pasar a hablar de mí mismo, que es tan incómodo, yo quisiera aclarar una cosa, ¿no? Que José Alfredo no solamente tiene canciones de descalabros amorosos, él también tiene canciones blancas. ¿Cómo cuál? Como Paloma Querida, como Amanecí en tus brazos. Uy, bueno, ¿ves? Y muchas otras. Pero la mayoría seguro son que son preciosas también, en donde él canta, digamos, la plenitud amorosa, ¿no? Que si nos ponemos a ver es un tema difícil, precisamente porque ya el público tan masoquista siempre está esperando pues que él se desgarre, ¿no? Las entrañas. Esperamos con ansias la siguiente disco de San Pascualito Rey, a ver si ya viene, amaneció otra vez entre tus brazos o algo así. Yo creo que en esas canciones él muestra que también era capaz de tener una gran delicadeza de sentimientos, ¿no? O sea, él, digamos que tenía una gama, ¿no? Muy amplia. Hay que pensar también en ese tipo de canciones como los corridos, ¿no? Que hablabas tú del Caballo Blanco, o el hiper famoso de Caminos de Guanajuato, ¿no? Que son unas canciones muy curiosas porque yo creo que tienen que ver con el hecho de que él participaba en caravanas artísticas, ¿no? Sí. Como la caravana Corona. La Corona, famosísima. Que era muy famosa en los años 60, entonces donde iban recorriendo ciudades, ¿no?
Y en cada ciudad, pues a la gente le gustaba que hiciera una mención, ¿no? Por eso en el Caballo Blanco pues se van mencionando desde Guadalajara hasta creo que Ciudad Obregón, es donde acaba ya echando los bofes el caballo, ¿no? Y en Caminos de Guanajuato pues esa es una, digamos, más local, ¿no? Entre los pueblos del pueblo natal, donde termina la canción que es Dolores Hidalgo, ¿no? Ahí me quedo paisano, ahí nomás tras Lomita, ¿no? Estas son como... Hay el concepto de la road movie, ¿no? Pues yo creo que estos son road songs, ¿no? Que él cultivó muy bien y que son además, digamos, el último coletazo, no el último porque también se ha continuado con los corridos norteños, ¿no? Y con el narcocorrido, ¿no? Pero donde hay una transición, digamos, de la canción ranchera campirana, ¿no? Ya a la canción urbana, y creo que este ejemplo que puso, perdón, Pascual, sobre el Caballo Blanco, que en realidad era su Ford, ¿no? Pues es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Él quiere darle todavía ese aire, ¿no? De corridos de caballos, que fue un subgénero muy socorrido en esa época en México, ¿no? Caballo Prieto Azabache y un montón más. Y por eso se lo pasó un caballo, porque yo creo que sentía que hablar de un coche dentro de la canción vernácula, ¿no? Pues era como un anacronismo, ¿no? ¿Ustedes creen que José Alfredo Jiménez en vida haya dimensionado el éxito que tenía y que iba a tener, así como decir, yo estoy escribiendo esto que va Yo creo que a sí lo vivió, o trascender? sea, no sé la trascendencia, o sea, si tenía idea de la trascendencia, pero el éxito seguramente, o sea, sí lo vivía, ¿no? O sea, era José Alfredo Jiménez, ¿no? No era como un cantautor así como desconocido que de pronto se murió y se volvió famoso, ¿no? O sea, yo creo que su éxito sí lo vivió, pero yo creo que no se imaginaba lo trascendental que iba a ser su obra, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que sí, sin duda alguna, estaba muy consciente porque el rey, ¿no? Finalmente también es una autoalabanza en cierto punto, ¿no? Lo que no sé tampoco yo es si él pensara que iba a perdurar tanto, ¿no? Y que iba a ser visto como la figura más importante de la canción mexicana, ¿no? Junto con Agustín Lara. Ahora, otro punto aquí que creo que es importante tratar, ¿no? Es que a partir de la muerte de José Alfredo, solamente después Juan Gabriel continúa el género con cierto brillo, ¿no? Y ya después viene una declinación, ¿no? En la que estamos metidos hasta la fecha, en la que ya casi no se componen canciones rancheras, y esto me parece muy lamentable, ¿no? Porque en otros países esos géneros populares los siguen cultivando. En España se sigue componiendo flamenco, en Argentina se siguen componiendo tangos, ¿no? Pero aquí lo hemos abandonado, ¿no? Sí. Y esto sí me parece muy triste, porque pues, es una de las mejores riquezas de nuestra cultura popular. Pero triste y dramático, pues sí. Pero tal vez yo creo que sí, ya como cantautor, ya no ha habido como un compositor así ranchero fuerte, ¿no? Pesado. Pero como compositor sí, ¿no? Nada más que ahora yo creo que escriben solamente para Alejandro Fernández y o sea, Pepe Aguilar y todo ese rollo. O sea, sí hay compositores, pero ya no son ellos los protagonistas, ¿no? Yo creo que sí ha habido en últimas fechas pues, canciones como que tal, digo, no conozco mucho tampoco el género, pues, pero sí definitivamente me doy cuenta que digamos, en el paisaje sonoro que sí hay canciones que sí son muy buenas, pero ya son intérpretes, ya no está el compositor y cantante, ¿no? Sí. Pero de esta trascendencia y tan prolíficos como José Alfredo o como Agustín Lara, no hay. Eso es verdad, no hay. No tenemos otro. Bueno, está el Buki, ¿no? O sea, digo, no es ranchero, pero al final de cuentas es un baladista y es un baladista que le llega a la gente, a todo el pueblo, ¿no? De todos los estratos. Entonces, ¿verdad? Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, exactamente. Sí, yo creo que por ahí dijeron Arjona, pero Arjona es guatemalteco. Y no. Sí, y bueno, y con todo respeto, ¿verdad? Y con todo respeto al que está arriba. De ninguna manera. Y no me refiero a Dios. La poesía rimada de eso con beso y luna con una, profunda de Arjona, se compara con José Alfredo, pues como, no, dijo José Alfredo tenía más jiribilla. Por algo estamos aquí y no hay arriba. Claro, es bueno.
mucho más sofisticado a nivel literario, ¿no? Yo creo que José Alfredo sí tiene unas frases verdaderamente contundentes, hermosas, elaboradas. No es empírico, simplón, o sea. pues, no es simplón. No que lo creo. Otro fallo adverso en su contra, digamos, por intelectuales, es uno de Monsiváis, que en su libro Amor Perdido, ¿no? Dice que José Alfredo y toda la canción ranchera en general, ¿no? Tiende a las emociones más simplonas, ¿no? Ujú. Y no hay matices en las emociones. Y yo creo que en esto, para mi gusto, se equivocó Monsiváis, ¿no? Y lo atribuyo a que él era, tuvo una educación protestante y era abstemio, ¿no? O sea, por lo tanto, no podía No entiende de tequilas. No le sabía. José Alfredo Jiménez y todo este mundo de la cantina y demás, y del dolor, pues como que lo rechazaba, ¿no? Ahí sí Cuando está llegaban los prohibido mariachis sufrir. se iba Carlos Monsiváis. Claro. Y ahí está prohibido sufrir. En ese sentido, no, pare de sufrir y todo esto. Bueno, ya, eso es otra cosa. Exactamente. Sí, pero pues sí, es parte de una cultura también. No, y aparte, yo ¿sabes diría qué? muy También José católica, Alfredo sí. tendía a la autodestrucción, que eso también creo que a un artista muchas veces, pues si no lo define, lo describe, ¿no? Sí. Cuando escribió El Rey, era porque ya estaba dicen que estaban ya en sus últimas, ¿no? Entonces, también era común decir, aquí me quedo, ¿no? O sea, me voy a ir pronto, pero aquí me voy a quedar, ¿no? Y cuando murió de cirrosis, entonces, y aparte contaba a su esposa que él, sabiendo que tenía cirrosis, seguía tomando, ¿no? O sea, el doctor decía, es que ya no tomas, vas a morir, y él seguía tomando y seguía tomando. Entonces, también esa cuestión como de la autodestrucción, pues tiene también mucho que ver, yo creo que, no sé si él se sentía inconscientemente seguro de su trascendencia como persona, de todo lo que había escrito, como que ya, o sea, si me muero no me voy a morir, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Que él tendía mucho a la autodestrucción. No, y además, bueno, desde la vida no vale nada, esa frase tan fuerte, pues a destruirse, ¿no? O sea, no estás pensando o sea, en otra cosa, ¿no? Yo creo que hizo tantas cosas, produjo tantas obras que de alguna manera ya no le dio sentido, ¿no? El seguir adelante, quiero pensar. Y las produjo en un lapso de tiempo bastante corto, ¿no? Porque él empezó a componer a los 22 años, se murió creo que a los 47, ¿no? O sea que tuvo 25 años de vida activa, ¿no? Bastantes. Sí, en los que se la vivió en los palenques, en las giras, etcétera, una vida muy, muy agitada, ¿no? Me parece que es de esos tipos de músicos que deciden quemarse la vida, ¿no? Lo más pronto, porque alguien que había intensificado tanto las emociones, es difícil pensar que pudiera sentar cabeza, ¿no? Sí. Que pudiera llevar una vida moderada, etcétera, como probablemente sí le ocurrió a Agustín Lara, que en los últimos 30 años de su vida ya no compuso nada, ¿no? Porque cuando él abandonó la mala vida, ¿no? Abandonó también la inspiración, ¿no? Sí. Él, como Juan Gabriel. Sí. ¿No? Bueno, que no ha hecho una canción como las que hacía en estos últimos 20 años, ¿no? 15, no sé. Pues sí, ¿no? Ese filón autodestructivo que desde luego tienen mucho las canciones de José Alfredo, me parece que es algo como que lleva a mucha gente pues a condenarlo, ¿no? A tratar de que no sea un mal ejemplo para la juventud, ¿no? Pero yo creo que el arte y la canción popular incluida en ello, pues nunca ha pretendido moralizar, ¿no? Más bien busca la belleza y la verdad, ¿no? De la vida, aunque esas verdades a veces puedan ser potencialmente peligrosas para los demás, ¿no? Escuchar a un hombre diciendo la vida no vale nada, pues eso pone los pelos de punta, ¿no? Pero si nos pensamos, eso es algo que hasta los clásicos han dicho, ¿no? Porque en la vida no banal dice, no vale nada la vida, empieza siempre llorando y al fin llorando se acaba.
Y Quevedo tiene un verso muy parecido que dice, la vida empieza en lágrimas y caca, ¿no? O sea que ¿Quién? la vida empieza en lágrimas y ¿Pero caca. quién? Eso es de Quevedo. 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 Andaba Está más mejor o José menos Alfredo. por la tesitura de José Alfredo. No sé, la idea es la misma. En fin. Vamos a abrir esto al público. Sería muy bueno escucharlos, intercambiar ideas. ¿Quién se anima? ¿Hay tequilas por ahí o están todavía pura agua. tranquilitos? Los veo seriecitos. Sí, Gerardo. A ver, hola. Yo no debería decir nada porque hago la canción, pero no resisto la tentación. Quisiera comentar dos cosas. Una, sobre por qué el éxito y la permanencia. Yo creo que esas canciones hablan de la condición humana, de alguna manera. Y hay un equívoco en todo esto, pensar que es machismo. Cuando hoy las mujeres las cantan, las mujeres también dicen la chancla que yo tiro, las mujeres. O sea, es una situación, digo, que antes no lo yo creo que lo pensaban y a veces lo decían, pero siempre lo han pensado. Entonces yo creo que allí hay un equívoco de tildar de machista a un compositor cuando las canciones hablan de cosas mucho más profundas, ¿no? Que tienen que ver con todos nosotros. Creo que en ese sentido vale una reinterpretación, una revaloración de la sensibilidad de un personaje como José Alfredo, ¿no? Yo creo que aquí tiene algo mucho más. Las mujeres las van a cantar, punto. Y los gays, las lesbianas, siempre va de que sea humano. Eso tiene que ver con todo el mundo. Y la otra parte que quería comentar es que cuando hablaban de que ya no el compositor, bueno, Juan Gabriel quizás es el último ejemplo de gran compositor, de grandes frases y de frases clásicas, todo esto, Manzanero lo es en otro género. Claro. Y en los rancheros, a mí me ha sorprendido el éxito de Vicente Fernández aquí en el auditorio, ¿no? Con canciones que no son conocidas y todo, o sea, y que la gente se las sabe. Pues no sé qué piensan ustedes de estas opiniones de un observador. Digo, definitivamente, Juan Gabriel sí vivo, es así como el más grande, ¿no? Sin duda mexicano, que aparte ha pasado por varios géneros, hasta hace poco terminó en el pop, o no sé qué es música electrónica, no sé qué más, pero y respecto a lo que comentas, en efecto, o sea, habla de la condición humana, o sea, al hablar de sí mismo, habla de todos nosotros, ¿no? Entonces, y como comentábamos hace rato, esa es parte de la trascendencia de su obra, ¿no? No habla, o sea, vamos, a pesar de que aún muchas veces lo define su entorno, él seguía hablando de sí mismo y yo lo considero como un filósofo y un poeta, ¿no? No sé, Enrique. Sí, es verdad, aunque también es cierto que tiene su lado un poco cómico, ¿no? Ese lado cómico de la canción ranchera lo vio muy bien, por ejemplo, Astrid Haddad, ¿no? En esta parodia que hacía de Lucha Reyes, ¿no? Y de estas cantantes gemebundas que sufren y lloran y se desangran, ¿no? Ese es un lado que si uno lo ve irónicamente, ¿no? Pues se puede parecer un poco ridículo, ¿no? Y tiene estos aspectos, sobre todo que yo decía, ¿no? Del bravucón, que luego resulta que es un perrito faldero, ¿no? Entonces, ese es un lado de José Alfredo. Lo que decía Gerardo, creo que es muy cierto, ¿no? La vigencia es porque pues, es él supo expresar de una manera brillantísima los temas eternos de la poesía, ¿no? El amor, el abandono, la felicidad, ¿no? Amorosa, y en eso tuvo una amplia gama, ¿no? Con una sencillez, ¿no? Que le supo llegar al alma a la gente, ¿no? El alma es importante. ¿Alguien más? ¿Te veo entusiasta? Estoy entusiasta. Okay. Híjole, es que, bueno, a pesar de que yo no viví la época de José Alfredo, así cantidad de años después, realmente sí, a mí me sigue inspirando mucho la manera en la que él cantaba, la forma en la que te convence a través de sentimientos, porque sí, realmente cuando hablamos de lo que sentimos, pues no importa si nací en el 26 o nací en el 80, ¿no? Siempre vamos a sentir y siempre nos vamos a permitir eso.
pero a mí algo que me gustaría que ustedes comentaran sería, ¿ustedes por qué creen que José Alfredo hablaba tanto de su entorno, hablaba tanto de que sí estaba en cantinas, que sí estaba con su amada, que sí estaba con quien estuviera? A mí me gustaría que hablaran un poquito de lo que fue la época en la que José Alfredo vivió. ¿Quién se anima? Bueno, pues sí tienes razón, es muy descriptivo, ¿no? Me parece que él trata de crear la atmósfera en la que va a surgir ese arrebato de inspiración, ¿no? O el momento crucial, ¿no? Que determina el destino de una pareja, ¿no? Como en Me cansé de rogarle, etcétera, que están también en una cantina donde él suelta la botella, etcétera, ¿no? Digamos que esa es como su escenografía, que es una escenografía que tiene mucha incidencia en el tema de la canción, ¿no? Yo creo que también es un poco de colmillo de él en cuanto a buscar el éxito, ¿no? Sabía que las canciones, muchas de ellas se escuchaban en las rocolas, ¿no? De las cantinas y de las cervecerías, de modo que las estaba ya preparando para que cayeran justo en el lugar ideal para el auditorio al que él iba dirigido, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que explican eso. Y la otra, pues la más simple, es que era el lugar donde estaba todo el tiempo, ¿no? Es como un amigo mío reseñista que dejaba el teléfono de la cantina porque ahí era donde él tomaba los recados, ¿no? ¿Tú te imaginas una cantina cuando escuchas, tienes como un imaginario de cantina cuando escuchas a canciones de José Alfredo? Bueno, definitivamente lo personal, yo estudié turismo y uno de los tours que más llego a dar es precisamente el recorrido de las cantinas del centro histórico. Okay. Entonces, no sé, yo me lo imagino mucho en uno de esos sitios, ¿no? Como de estos lugares de naturaleza lúgubre, de naturaleza completamente entregada al alcohol, ¿no? Uh-huh. Y donde de repente a la gente le surgían este tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino la idea de Pancho Villa tirando un tiro al techo de un bar, solo porque se le antojó. Definitivamente estaba inspirado en el alcohol, ¿no? Pero esa es la imagen que yo tengo de una cantina, ¿no? Okay. Así como ves otras cantinas que son muy elegantes y que vas y tienen, no sé, su tequila o su mezcal o su bebida como muy propia del lugar, o que te sirven cabrito. Uh-huh. Yo realmente me imagino que así eran las cantinas, pero en realidad nunca lo viví, ¿no? Ok, ¿quieres decir? Digo, complementando un poco lo que decía Enrique, ¿no? También yo creo que hay músicos que les estimula ciertos temas para escribir, ¿no? Por ejemplo, hay músicos, compositores que les estimula mucho el tema social, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no se meten para nada en ondas del amor ni nada. Y yo creo que José Alfredo pues, le estimulaba mucho pues la relación con la otra persona, la distancia con la otra persona, como que también su posición como en el universo con respecto a otra persona, yo creo que eso lo estimulaba mucho, ¿no? Y para escribir. Y obviamente, porque he de decir también que para mí es loable que José Alfredo haya podido escribir canciones en el estado en el que estaba etílico, ¿no? Yo honestamente, me meta lo que me meta, no puedo ni abrir la boca cuando estoy borracho, lo que sea, no puedo, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando subo al escenario nada más tomo agua y al final lo que sea, ¿no? Pero antes de agua porque no coordino. Y digo, también se necesita como esa habilidad, como de concentración y de hilación de ideas en el estado en que él estaba, ¿no? Un genio. ¿Alguien más? Bueno, Sí, en eso de perdón, las improvisaciones maravillosas, ¿no? Alguien que cuenta que el rey, ¿no? La hizo en un gallo, la compuso en un gallo que le llevó a Alicia Juárez, que fue su último amor, ¿no? Y ella no quería salir al balcón, porque estaba muy enojada con José Alfredo, ¿no? Y entonces empieza en una servilleta él a escribir, ¿no? Y por eso es lo de yo sé bien que estoy afuera, ¿no? Porque no lo dejaba entrar, ¿no?
y en una actitud como de reproche, pero el día que yo me muera, y ahí se las compuso a los mariachis, y los mariachis la empezaron a tocar, hasta la tocaron y ya se la Así cantó que se las chifló y a Alicia Juárez. Hay que chiflar. ¿Quién sabe qué tan servido estuviera, no? Porque yo creo que con una o dos copas, pues sí, medio entonan, ¿no? Y lo ponían todavía con la mente despejada. No creo que después de una botella pudiera componer, ¿no? Pero la genialidad es la genialidad, eso que ni qué. Por acá había una pregunta. Tenemos a ese José Alfredo en mano. Tenemos, digamos, la película esa que hizo Televisa y sé de una ópera prima, pero que no la conozco, ¿no? Yo les comentaba que valdría la pena que viéramos a ese José Alfredo siendo un ser humano muy corriente en el Tenampa, encerrado con Chabela Vargas, sabiendo qué es lo que ellos platicaban, ¿no? De pronto, todas esas luminarias artísticas que fuera de ser los cantautores, bueno, cantantes a los cuales admirábamos, representaban o expresaban ese sentimiento propio de los mexicanos, porque esa es la relación. La música expresa al mexicano común, ¿sí? Pero de pronto se nos atravesó el canal de las estrellas para darnos esa visión edulcorada que conocemos de José Alfredo. Conocemos al ser humano de carne y hueso, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese sufrimiento? O sea, ¿qué nos identifica realmente? A mí, para mi gusto, haría falta, sí, una ópera prima donde estuvieran en la mesa los dos o los tres, si vale la pena, pero de entrada Chabela Vargas y José Alfredo, ¿sí? O en esa escena donde dice Chabela, me tengo que bajar del coche, porque aquel sí es un baquetón y no empuja el coche y yo lo empujo, ¿no? Ella es el machín ahí y ella empuja el coche, se quedó descompuesto, ¿no? Entonces, esa es la otra visión del José Alfredo que no tenemos, que no conocemos y que vale la pena reconstruir, ¿no? Me llama la atención que Serna se planteara escribir una biografía y que no exprese, o sea, donde hay tantos vacíos, ¿no? Porque si José Alfredo nos representa como mexicanos y como seres humanos comunes y corrientes, bueno, quiero decirles que esa parte de José Alfredo es muy común en el alcohólico, ¿sí? Y bueno, el problema no es si esté bien o esté mal, sí nos representa en una parte, ¿no? Significa que algo se mueve, ¿no? Yo recuerdo haber platicado con algunos psicoanalistas y dicen, bueno, el problema es el canto a la madre, ¿no? Es el regreso al Edipo. No sé, tantas cosas que le podemos encontrar, pero me gusta más y se me hace más sugerente simplemente ver a esos dos seres humanos hablando y de qué hablan, ¿sí? ¿Qué es lo que están expresando? ¿Cómo se retroalimenta el cantautor, ¿sí? con esa plática y en esa discusión, ¿sí? Que además encierra mil cosas, ¿no? A la Chabela, amiga de Frida Kahlo, o sea, mil cosas que encerraba ese mundo, ¿sí? Lleno de cosas adjuntas, ¿no? A mí no me parece a estas alturas que José Alfredo fuera un hombre tan solo mexicano común y corriente, ¿no? Esas relaciones sociales y familiares le daban mucho más visión del México de aquellos tiempos, ¿sí? Que refleja el México de estos tiempos en los que estamos viviendo. Gracias. He de decirte que yo también soy historiadora y soy historiadora de la música popular, y algo que me duele mucho es que en México no tomamos en serio desde la academia esto. Hace falta mucha investigación, y es un ir a contracorriente con la academia, con los intelectuales, con los historiadores, con los científicos sociales que ven lo popular con desdén. Ah, pues ahí está. Y cantamos el rey. Ay, pues ahí está. Ay, eso no es serio. Entonces hay que estudiar las cosas serias, ¿no? Cuando esto permea nuestra cotidianidad, permea nuestra vida, permea nuestra razón de ser. Y en las universidades no se estudia
así a meterse, a hacer investigación, a hacer historia oral, a recaudar testimonios. Uf, bueno, ¿qué más quisiera yo que eso se pudiera hacer con José Alfredo y con tantos otros? Pero bueno, eso me da tristeza a mí, que vivimos en un país donde, no como en Estados Unidos, ve uno, el Smithsonian tiene recopilaciones de todo lo que podamos imaginar de cultura popular, de sus artistas, de sus cantantes. Está allí, se valora. Y nosotros, bueno, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí hablando de esto. Qué bueno que se abren estos espacios para reflexionar, para pensar un poco sobre esto. ¿Otro comentario? Allá, sí, dos hay, uno para acá. Sí. 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 Bueno, yo quería decir algo sobre lo que decían de la parte sórdida de José Alfredo, ¿no? Creo que se nos olvida a veces que estamos hablando de un artista total, ¿no? En mi opinión, un artista completo, o sea, un tipo que se puede sentar a la mesa a tomarse un trago arriba de una nubecita con Silvestre Revueltas, ¿no? O sea, Silvestre Revueltas también era alcohólico, también era un tipo que dejó sus lugares seguros en Estados Unidos por venir para acá y componer su música, ¿no? Me parece que a veces se nos olvida, como lo cantamos en las pedas, que José Alfredo es un poeta total, es un músico completo, o sea, aunque no sabía música, ¿no? Como los Beatles al principio, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante y creo que algo que le da a José Alfredo ese lugar es lo que ustedes decían recién, cuando un tipo se atreve a sumergirse en la parte más sórdida de su ser, la que más le duele, pues hay que tener muchos huevos y mucho talento para meterse ahí, ¿no? Y sacar algo hermoso de eso. O sea, no solo es meterse y embriagarse y dejar que los perros me orinen en la calle, ¿no? O sea, ¿qué saco de esa sordidez? ¿Qué saco de ese dolor, de esa parte que me mata al componer una canción? Émile Michel Cioran decía que un poeta feliz es un poeta mediocre. Yo creo que sí, o sea, digo, aquí arriba hay uno, ¿no? Entonces, el punto es que yo creo que José Alfredo es un artista completo, rotundo, ¿no? Alguna vez hablaba yo con un amigo gringo y me decía que estaba, no sé si sea verdad, pero él me decía que había una universidad en Estados Unidos que estaba planteando la posibilidad de que hubiera una cátedra de poesía que se llamara Bob Dylan. Decía, bueno, Sí, la hay. no sé, él decía que estaban planteando eso, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿por qué no habría una cátedra en la Universidad Nacional que se llamara José Alfredo Jiménez? ¿No? O sea, ¿por qué no? Digo, en toda América Latina lo oyen, en toda España lo oyen, porque es un artista completo, pues, ¿no? O sea, más allá de la extravagancia o del folclore, se nos olvida, creo, a veces que es un artista total, o sea, que uno puede citar en una tesis doctoral o donde sea, ¿no? Porque tiene poemas, tiene versos perfectos, creo. Ya. Yo definitivamente, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que, o sea, una cátedra José Alfredo Jiménez estaría increíble, y bueno, eso suele suceder en otras partes del mundo, como citaste a la cátedra de Bob Dylan, se gana el premio Cervantes, ¿no? Entonces, y aquí no hay cantantes de música ranchera, y pues ellos no tienen nada que ver con la academia, ¿no? Entonces, definitivamente sería increíble como crear ese lazo en algún curso universitario, ¿no? Como de canción popular y filosofía, historia, no sé, que soy bueno. Tú eres, estudiaste historia y te especializaste en música popular, pero no es muy común, ¿no? No es algo como... No, nada. O sea, tú te especializaste, no era que, yo creo, no era que una cátedra de ese No, tema, bueno. ¿no? Espero verlo algún día. Ojalá. Allá, ¿había otra Hola. pregunta? Más bien, me gustaría saber su opinión sobre, o sea, escucho todo lo que dicen y sí, José Alfredo Jiménez marcó algo muy importante en nuestra cultura, pero ustedes como comunicadores, escritores, se han puesto en el lugar donde hay muchas cosas que son autobiográficas y hay otras que solo nació de la inspiración y no necesariamente un libro o una canción nos habla de ustedes. Entonces, me gustaría saber
porque hoy hablamos de José Alfredo como alguien que lo conociéramos, como una persona que hizo algo extraordinario, que sí bien lo hizo y sí marcó y sí hoy es para nosotros pues una persona que sí, como dije, marca la historia de nuestra época. Pero ¿por qué hablamos como si lo conociéramos y supiéramos que él es la persona con la que nos desearía compartir la mesa cada noche en una borrachera o solo en una plática, sin saber a ciencia cierta si solo fue una ocurrencia o sí lo vivió y tal cual como lo escribió, es tal cual como era? A ver. Bueno, yo creo que tienes razón en que no necesariamente todas las canciones de José Alfredo son probablemente autobiográficas, ¿no? Porque yo creo que es difícil que él le hubieran dejado 45 o 80 mujeres en esos 20 años, ¿no? Es probable que él recurriera también un poco a la ficción, ¿no? Para componer estas canciones, o le dedicara muchas a alguna de sus queridas, ¿no? Porque todos los hombres tenemos y mujeres tenemos el gran amor de nuestra vida, que seguramente es a la que más le compuso él, ¿no? Ahora yo quisiera comentar algo que decía aquí el compañero, ¿no? Sobre la influencia de la mercadotecnia de la televisiva en la canción popular mexicana, ¿no? Yo creo que sí es uno de los factores que explican que ya no haya habido compositores de esta talla, ¿no? Pero otra importante es la penetración cultural norteamericana, ¿no? Y muy concretamente el auge del rock, ¿no? Y aquí tomo un tema que tú conoces muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, leyendo las novelas de José Agustín, ¿no? Pues yo, la diferencia, o sea, no creo que no haya buenos compositores de rock actualmente, yo creo que hay buenos compositores de rock actualmente. Lo que hace falta, a diferencia de otras épocas, son las plataformas, ¿no? O sea, antes tal vez José Alfredo firmaba con la RCA Víctor, ¿no? Y nada más había 2 disqueras en el mundo y era una de las 2 disqueras en el mundo y había capital y generaba, y aparte de una disquera generaba riqueza con la venta de discos, etcétera, etcétera, y obviamente invertían en el artista, ¿no? Yo creo que lo que pasa ahora es que hay muy pocas plataformas para que un buen compositor o un buen grupo se den a conocer. Sé de buenos grupos, ¿no? Pero tal vez son independientes y en muchas partes del país o incluso de la ciudad, pues no los conocen por lo mismo, porque faltan esas plataformas. No creo que falten los compositores, yo creo que faltan esas plataformas. Pero ¿no será también que una gran parte del público masivo en México no le acaba de gustar el rock? No te creas, yo creo que sí, yo creo por eso, por ejemplo, Ocesa pues hace los festivales que hace, porque no creo llamarlo como, no creo que ya sea una industria como tal, pero definitivamente las cadenas se están moviendo, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista económicamente, y están volteando a ver un segmento del público que sí va a ver los grupos de rock. Ahora, también, como en todo, ¿no? ¿Qué grupos de rock? Antes posiblemente no era tan selectivo, ahora sí, como es poco el dinero que hay, pues ahora sí que tienen que ser más selectivo en qué es lo que más va a vender. Ya no es cuál está más chido o qué no está más chido, sino es quién va a vender, ¿no? Es una inversión, ya se ha vuelto, antes yo creo que rayaba la onda de estar en una disquera, incluso platicando con amigos que sus papás estuvieron en disqueras y así, antes había una onda como bohemia en el agente discográfico. Ahorita no, ahorita más bien es tú vas a vender o tú jalas gente
pues voy a hacer que jales más gente porque eso me va a redituar más, ¿no? Ya se ha vuelto un poco más frío ese asunto, pero definitivamente sí, yo creo que compositores buenos hay. Y creo que se mencionaban, por ejemplo, Vicente Fernández, pues sigue volviendo a la música ranchera, sigue llenando. Es que estaba yo pensando, ¿podríamos hacer un Vive Latino de música ranchera hoy día? ¿Un equivalente? No sé si es música ranchera, pero todos estarían briagos al tercer grupo, ¿no? Pero bueno, los gruperos, ¿no? O sea, que sí, yo creo que ahí sí son una industria, ¿no? Es otro. O sea, los bailes tema. gruperos, que de alguna manera también es un lamento, ¿no? Su temática son lamentos, a final de cuentas, pues, y hacen shows diario en cualquier parte del país y se meten la nota, ¿no? Eso es otro, el rock y todo esto, yo no quiero hablar porque me da, así como, quiero hablar, pero no voy a hablar porque estamos en José Alfredo Jiménez. ¿Otra pregunta? Por allá. Anímense. ¿Qué pasó? 2 por 1. No, es que si yo estuviera con ustedes tres, créanme que hacía un círculo y que todos nos pusiéramos a platicar. Es súper interesante. No, pues estamos platicando. Sí. Ahora sí, como decían, yo creo que la imagen hoy en día se ha convertido en algo básico, ¿no? O sea, incluso te dedicas a las ventas y si tú no te ves así como la imagen perfecta de la empresa que estás representando, ni te pelan, ¿no? Ahora, hablando de música, pues sí, obviamente quien prende 80,000 lucecitas en el escenario y quien se ve increíble, va a vender mucho más que alguien que piensa sus letras, que las compone, que deja el cerebro en una hoja de papel, ¿no? O deja el sentimiento. Cuando estamos con los 5 tequilas o mezcales, ¿cantamos canciones de Arjona? ¿No? Cuando llegamos al hospital, tal vez. O sea, yo podría decir que podemos llegar a cantar, no sé, Solo está mi almohada, ¿no? Que digo, podemos hablar de que es algo relativamente nuevo, ¿no? Ahora, hay un fenómeno que ahorita me vino a la cabeza con eso de la cantada y la llorada y eso. Hay un fenómeno que a mí en lo personal no me gusta, pero hay muchas personas que les gusta, que es la señorita Carla Morrison, ¿no? Que es un fenómeno que es curioso como una chava que aparte de Tecate y no sé qué, y pone a llorar a todos los chavitos y chavitas, ¿no? ¿Será ella la siguiente José Alfredo? Probablemente. Yo lo que decía por ahí es que José Alfredo fue el primer emo. Sí. Vi que no me digan nada, pero así, de sufrir de emo acá, oscuro, con el fleco hasta acá, y que no quieres saber nada de la vida, y del sol. Estás deprimido, ni del sol, y te vistes de negro, pues José Alfredo. ¿Quién más? Es espléndido. Sí. Enrique Serna, dado que escribió la biografía de Jorge Negrete, la pregunta va en el sentido de cómo percibía una figura como Jorge Negrete, por representar digamos, al cantante bravío o al macho mediático, cómo percibía esta como nueva sensibilidad que traía José Alfredo, porque si en algo me parece que coinciden los libros que coordinó Enrique Serna de Los Tres Gallos, es que son 3 momentos diferentes, ¿no? Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, y a cada uno le toca una especie de sensibilidad distinta. De alguna manera Jorge Negrete es un poco más la figura como autoritaria, por llamarla de algún modo, digamos en el cine, como charro. Pedro Infante sería como el macho sensible, y a Javier casi no le toca una imagen cinematográfica, más bien le toca hacer como el crooner, ¿no? Una especie de crooner ranchero. Entonces, a falta, digamos, de literatura donde aparezca José Alfredo, a lo mejor valdría la pena hacer un anecdotario de cómo percibían las figuras de su tiempo a José Alfredo, porque nosotros lo vemos ya a la distancia, pero cómo se le veía, por ejemplo, por sus contemporáneos, cómo lo vería Lara, cómo lo vería
los cantantes, ¿no? Bueno, yo creo que Jorge Negrete, que le grabó, creo que ella, la grabó Jorge Negrete, lo veía como un joven compositor que estaba surgiendo con mucha fuerza, ¿no? Lo mismo Pedro Infante, que también le grabó algunas canciones, ¿no? Quizás no se daban cuenta de la importancia que iba a tener a la larga, ¿no? Porque pues además era una época en donde había toda una pléyade de magníficos compositores, ¿no? Entonces en ese momento todavía José Alfredo era uno más, ¿no? Entonces, digo, lo apreciaron rápidamente, porque estas canciones son canciones que José Alfredo compuso antes de cumplir 30 años, ¿no? De modo que ya se daban cuenta de que había algo bueno ahí, ¿no? Pero pues no vivieron lo suficiente ni Pedro Infante ni Jorge Negrete para verlo ya crecer tanto como compositor, ¿no? ¿Alguien más? Aprovechen que estamos platicando. ¿Sí? No sé si hay alguna diferencia bueno, sé que hay alguna diferencia, pero a ver si ustedes la pueden remarcar, entre Lara y José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, para mí, José Alfredo Jiménez, hace un momento lo comentaban, ¿cuál era la diferencia entre Farolito y el Rey, ¿no? Para mí, José Alfredo siempre estuvo ligado a lo popular, al pueblo. Y Agustín Lara como que dio ese brinco en la cuestión social, porque una vez que se juntó con María Félix, como que subió un escalón y ya dejó de pertenecer a lo popular, ¿no? Entonces, no sé si una cuestión sociológica entre Agustín Lara y José Alfredo Jiménez sea... Yo creo que es una diferencia de preparación, ¿no? Y de cultura literaria. Agustín Lara había estudiado en el Liceo Francés y le había leído a Baudelaire, había leído en su propio idioma a los poetas franceses, y entonces él tiene muchas imágenes que se parecen a las imágenes de los poetas modernistas latinoamericanos, ¿no? Como el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde, todas esos, ¿no? Entonces él alternaba esas metáforas, digamos, de la poesía culta, ¿no? Con otros versos de la poesía popular, y creo que logró una mezcla fabulosa, ¿no? En efecto, José Alfredo es muchísimo más popular, ¿no? No creo que tuviera esas lecturas, ¿no? Era un poeta totalmente espontáneo, ¿no? Y primitivo, ¿no? Pero pues, precisamente por eso también le llegó tan hondo a la gente, ¿no? Yo creo que son distintas maneras. Lo que demuestra Agustín Lara es que la cultura popular y la alta cultura se fecundan mutuamente, ¿no? Porque probablemente si no hubiera leído él a los poetas franceses, quizá no hubiera tenido estas imágenes tan fabulosas. Pero en cambio, José Alfredo es el poeta en estado puro, ¿no? A quien probablemente hasta le hubieran estropeado el gusto, ¿no? Las lecturas. Porque, por ejemplo, lo que pensamos ahora de algunos cantautores, ¿no? El multicitado Arjona, ¿no? Pues lo que tiene Arjona son lecturas mal digeridas, ¿no? Él es un pésimo aspirante a poeta, ¿no? Entonces, pero se nota que sí ha leído o ha escuchado a cantautores que leyeron poesía, como Serrat, por ejemplo. O Sabina. O como Sabina, ¿no? Y entonces él de ahí lo hace con eso un batidillo espantoso, ¿no? Y lo lanza al público. Como es un público que ya venía equipado de oír esos cantautores mucho más valiosos que él, ¿no? Entonces, pegó ante un sector del público, ¿no? Pero yo creo que también eso en México es otra cosa curiosa, ¿no? Porque tuvimos nuestros cantautores, ¿no? Hace poco recordábamos uno de ellos, Napoleón, el propio Jaime López. Jaime López, que bueno. Que yo creo que es de los más valiosos que tenemos. Exacto, ¿no? Hay que poner rewind a toda esta plática y hablar de Jaime López. Pero también en el rubro de los cantautores, me parece que estamos muy por debajo de Cuba, o de España, o de Argentina, ¿no? No hemos dado esos cantautores tan importantes, cuando sí dimos algunos grandes compositores de música popular, ¿no? Okay.
Ah, Rodrigo, claro, perdón. No, bueno, pues, no, no te enojes, güey. esto convoca a que hagamos una tercera de Forros de Rock en México. Exacto. Yo digo, ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí con José Alfredo. Estamos con José Alfredo. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿alguien más tiene otro comentario? A ver, sí. Yo creo que para poder saber bien quién era José Alfredo Jiménez en cuestión de su poesía hecha canción, deberíamos de analizar las letras desde su inicio, en el momento en el auge de su carrera y ya cuando termina siendo José Alfredo Jiménez. Porque si no, no podemos hablar de cómo empezó, cómo era a la mitad de su carrera y cómo terminó. Okay. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Yo no entendí la pregunta. No escuché la pregunta. Bueno, el compañero dice que para entender la evolución de José Alfredo, ¿no? Es interesante saber la cronología de las composiciones, ¿no? Y cómo va él evolucionando y reinventándose, ¿no? Claro. Desde luego que sí, ¿no? Quien quiera hacer un estudio muy detallado de eso, pues seguramente va a descubrir cosas interesantes, ¿no? Y si le sumamos todo lo que tú mencionabas en su momento, pues bueno, ya tendremos panorama completo. Okay. ¿Alguien más? Sí. Es lo que íbamos a preguntar, exacto, qué bueno. A ver, el top 10, o el top 5, o el top 3 de José Alfredo. Top 3. Mi preferida máxima es Mundo Raro. ¿No? Okay. Porque me parece que es una canción muy delicada, ¿no? Con esta actitud que tenían varios compositores rancheros de la época, ¿no? De la nobleza ante el abandono, ¿no? Me has destrozado, pero yo te sigo amando y siempre te... Y diré que hablaré de tu amor como un sueño dorado, ¿no? Esto me encanta, lo tienen otros compositores como Ferrusquilla, ¿no? En Échame a mí la culpa, ¿no? Y Cuco Sánchez, y bueno, todos ellos, ¿no? Pero a mí en lo particular es esa de las que más me pega, ¿no? Okay. Pascual. A mí la de Vámonos. Y de hecho es curioso porque el primer cover que hicimos en San Pascualito Rey fue la de Vámonos, antes de tener un disco siquiera. Y bueno, un poco para cerrar, que mi acercamiento a José Alfredo había sido por Chabela. Me acuerdo mucho que fue en el Rocotitlán, pero el Rocotitlán no de Insurgentes, sino el de Miramontes. Salí yo con Huipil. O sea, porque era tan mi admiración y yo quería ser Chabela Vargas. Y entonces salí a cantar, salí a cantar la de Vámonos con San Pascualito Rey. Y también, por ejemplo, Corazón, Corazón, que es la que comentaba que la grabamos. Esas dos, yo creo que me quedo con esas dos. Y además de eso, ¿cantas a José Alfredo? Solo así de repente. Bueno, cuando ya estamos en la peda, ya así, las mariachis. No a fuerza, o sea, necesito estar yo en un estado de ánimo, no soy muy mariachero yo, ¿no? Así como que, sí traigan a los mariachis, no. Pero pues cuando se presta y estoy relajado y no hay prejuicio alguno, me los echo. Enrique, ¿tú cantas a José Alfredo? Sí. ¿Sí? ¿En qué contexto? Pues también en fiestas, ¿no? En reuniones, pero también a veces en la regadera, ¿no? Bueno, ¿le lleva serenata? ¿Han llevado serenata ustedes? No, ni a mi así madre. Así como al estilo de... No, ya no. Ya creo que me da miedo despertar a los vecinos. No puedes cantar, yo sé bien que estoy afuera. Yo la única canción que he cantado con mariachi fue en mi boda. O sea, mi suegra quería llevar mariachi a fuerza. Y yo, es que el DJ, y pues no sé, entonces, bueno, ya sé, ok, pero se van a echar una rola que yo escriba. Y pues ahí medio salió y medio cantaron los mariachis, llegaron bien jalados y como que medio salió la rola, pero bueno, fue una canción que le canté a mi esposa. No fue de José Alfredo. Bueno, ¿qué le cantaste? Es una canción que salió después en El Valiente, en el disco que se llama Pájaros Negros. Ok. Sí. Muy bien. ¿Y qué estamos leyendo ahorita? Sí, brinco. Salto cuántico, cambiamos de tema. Ya, nada más para cerrar, ¿qué están leyendo? Yo acabo de leer una novela de mi amigo Luis Zapata sobre la depresión que se llama Como Sombras y Sueños.
Bueno, seguimos con el tema del sufrimiento, ¿verdad? ¿Y tú? Yo una antología de Efraín Huerta, Muy bien, es lo que estoy ahorita viendo. muy bien. Bueno, pues, ¿algo más? Yo que estoy leyendo cosas académicas, de cultura popular. Sí. Ah, mi canción de José Alfredo, Paloma Negra. Pero esa no es de José Alfredo, ¿eh? ¿No es de José Alfredo? No. Paloma Negra, ¿dónde andarás? No. Sí, bueno. Es que es española, entonces. Ah, de Rubén Fuentes. No, pues ya me acabo de quemar aquí. No, no es de Paloma. Paloma querida, Paloma querida. Ok. Pues yo creo que tiene, si ves todas las que escribió, son tantas que no todas son buenas, no todas están en el top 10 o en... Pues como todos, ¿no? Hay sus épocas flojas. Pero tener 15 o 20 canciones tan arraigadas en la cultura popular ya es un triunfo para cualquiera. Y las regalías, ¿no? También eso es interesante. Ese es otro tema, ¿verdad? Para la familia, para estudiar qué es lo que pasa con las regalías, etcétera. Porque claro, sigue generando muchas. En fin. ¿Algo más? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cerramos? Pues bueno, agradecemos a nombre del Auditorio Nacional, del Lunario, su presencia en esta tercera de Forros. Muchas gracias a Pascual, muchas gracias a Enrique, gracias a ustedes por estar aquí y pues seguimos a la próxima. Sí, adelante. Para invitarlos a las que siguen, vamos a hacer una cada mes. La próxima es el 18 de noviembre, en donde estaremos recorriendo a varios de los autores que estuvimos mencionando aquí. Iremos poco a poco. Muy bien. Los esperamos por acá el 18 de noviembre. Perfecto. Muy bien, hay una cita. Gracias.